Aristegui en vivo. Maridela Gómez, te saludo con gusto esta mañana. ¿Cómo estás? Saludos. Muy buen día, Carmen. Pues aquí, pues corriendo. Con todavía la resaca de Nemesio Ceguera y sí, corriendo también, porque este país nos trae corriendo, por el mundo nos trae corriendo este año. Totalmente. ¿Qué se sabe del Mencho? ¿Qué tipo de información en este momento se puede tener de la muerte, captura? Un debate también sobre que pudieran tener un funeral cuidado por el Estado, ¿no? Pues mira, Carmen, hace muchos años, cuando falleció Amado Carrillo Fuentes en una supuesta operación, bueno, si fue en una cirugía, y digo, falleció, hay quienes dicen que no, pero después los años nos han demostrado que sí, el liderazgo de ese entonces del Cártel de Juárez se perdió. Recordemos que prácticamente la autoridad tuvo que rescatar el cuerpo, porque había entrado a la cirugía con otro nombre. Cuando se dieron cuenta que era Amado Carrillo Fuentes, tuvieron que ir a la funeraria de Sinaloa, sacar el cuerpo, llevárselo, montarlo en un vuelo, traerlo a la Ciudad de México, obviamente con toda todo el enojo de la familia, que ya prácticamente estaba por velarlo, y para poder identificarlo realmente si era o no Carrillo Fuentes, a donde acudieron incluso agencias de Estados Unidos. ¿Qué pasó después? La entrega formal, y también en ese funeral se dio este cuidado y esta vigilancia. ¿Por qué? Te puedo decir que hubo hasta drones, Carmen, y no de México, sino de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hay que identificar a los personajes. El Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo, un clan familiar en donde no se conocen a todos los participantes y en donde se tienen que identificar, pues muchos, la muerte trastocó toda la estructura original, o va a trastocar la estructura original, que aparentemente ya está organizada para recibir esto, porque como estaba enfermo Nemesio Ceguera, pues había que, desde antes preparó esta salida. Sin embargo, eso no significa que no vaya a tener problemas, atropellos, y que no sea una oportunidad para otros grupos criminales y también para el Estado, que ha seguido y sigue en operaciones, como lo decía la semana pasada. Pero mira, me gustaría dar algunos detalles que me parecen muy importantes y que no son menores, porque precisamente nos permiten comprender por qué las autoridades tienen estas condiciones con el caso de Nemesio Ceguera. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, si bien es cierto que sabían que iban a darse, de acuerdo a la hoja de operaciones de ese día, que se iban a dar bloqueos, no sabían la dimensión y pensaban que solamente podrían darse en Jalisco. Y por eso prepararon prácticamente 2 aeropuertos de salida, como era el de Michoacán, y también estaba preparado el Estado de México en caso de ser necesario por alguna razón. O hacer alguna operación de simulación, vuelos alternos, en fin. Se hicieron varias operaciones espejo para poder llegar, es decir, simular los agentes especializados o especiales que llegaron. No llegaron directamente a la zona, evidentemente, estuvieron en otras zonas, en aparente entrenamiento, que es una estrategia que no se ha ocupado, que se ha ocupado en otros lugares. ¿Y sabes por qué, Carmen? Porque estas tienen radios de intercepción de los radios, tienen sistemas de intercepción para los radios de las fuerzas federales y fuerzas locales, el Cártel Jalisco. Entonces interceptan todo y saben perfectamente los llamadas. Pero adicionalmente, algo que confirmaron con el cateo que se hizo y la revisión pericial que se hizo, es que se comunican a través de juegos, bueno, a decir la marca, Xbox. Esa es una de las formas de comunicación, no era de entretenimiento, sino de comunicación con las diferentes redes que tenían o tienen en Jalisco y en otros estados del país. Es decir, que a través de un supuesto juego están preparando las operaciones, están negociando incluso internacionalmente pagos, cobros, envíos de diferentes insumos y materiales. Esto podría no ser extraordinario, ya se ha dicho, pero se recuperó una serie de elementos que no se vieron en las imágenes, en las crónicas que se han dado, y que ya están bajo resguardo de las autoridades mexicanas,
y también en donde están participando las estadounidenses. ¿Por qué? Por la alta tecnología que tenían. Para poder entrar en esa zona, Carmen, las fuerzas federales utilizaron radios satelitales que tiene México, pero unos más fueron entregados por Estados Unidos para poder tener una señal protegida en la movilización que les permitiera llegar por sorpresa a la zona. Porque el nivel de equipo de seguridad que tiene le permitía a Nemesio Ceguera tener 3 cinturones de seguridad. Estos 3 cinturones de seguridad, obviamente, no se vulneraron todos porque se llegó por aire y por tierra, entonces solo se vulneraron los primeros 2. Estos libros en donde se habla de los pagos y de estos, es solo uno de los primeros cinturones de Nemesio Ceguera, que no necesariamente las personas conocían esos pagos que se hacían a diferentes personajes que tú mencionaste la semana pasada, y cuánto se pagaba, a qué labor se hacía a cada quien. Esto es solamente uno de los cinturones. Se pagan diferentes precios por los diferentes servicios. Evidentemente este era más protegido y entonces se pagaba más, pero esto no quita que es revelador, evidentemente, cómo se estructuraba y cómo sí las organizaciones criminales tienen una estructura que parecería artesanal, pero no lo es. Es simplemente una forma rústica de llevar un control de los millones de pesos que tienen en efectivo permanentemente y que sí tienen una estructura económica que todavía falta por desarticular. Pero en el caso de Nemesio, lo que se ha confirmado en esta operación es el tipo de armas que están investigando en este momento Estados Unidos, las armas procedencia, origen, y que todavía no terminan de darle la información a Estados Unidos. Las armas rusas, ya se está pidiendo información también, porque no se sabe si llegaron de Centroamérica, que es de donde hay más armas rusas, o hay un mercado alternativo que estaría empezando a llegar a México, lo cual preocupó mucho a las autoridades. Y la otra, Carmen, la forma de comunicación y la estrategia de seguridad, que en unos casos se confirmó y en otros casos, pues, fue revelador y está siendo revelador. ¿Qué más se encontró que tampoco apareció en las crónicas? Porque los periciales se hicieron muy rápido, Carmen, porque el lugar no era seguro. El lugar no estaba, si bien estaba controlado por la autoridad, no había la garantía de mantener ese control seguro para las autoridades que estaban haciendo los levantamientos periciales. Esto te habla no solo del control territorial que tienen, sino adicionalmente de que el lugar estaba perfectamente elegido por la zona en cómo se protegía y cómo era visible la llegada de cualquier persona u operativo. Pero no era el único. A partir de y otro de los elementos que encontraron es que encontraron otras de las casas de seguridad y otras vinculaciones que, sabes, Carmen, permitió la verificación de algunos datos de las operaciones que se están haciendo en Ecuador, que se comenzaron en esta semana en Ecuador contra cárteles y donde participan, ahí sí, de forma combinada, elementos del Ecuador, de las Fuerzas Armadas, junto con elementos del Frente Sur de Estados Unidos del Pentágono. Están haciendo operaciones contra grupos criminales vinculados especialmente con Cártel Jalisco Nueva Generación, a partir de la verificación de información que obtuvieron con la operación de Michoacán, Carmen. Digamos que esos datos son importantes porque nos habla de la dimensión y también nos habla, me parece, a pesar de las condiciones en que se dio posteriormente este evento, y que podemos cuestionar o se puede cuestionar si murió ahí, no murió ahí, si murió arriba del helicóptero o no, si estuvo bien, que no querían que estuviera vivo, todo lo que se ha dicho. Lo cierto es que ya Estados Unidos avaló que sí se trata de Nemesio Ceguera Cervantes, que sí se trata de su cuerpo. Internamente lo hizo también México a través de diferentes periciales que se tenían, pero al final de cuentas la capacidad militar difícilmente va a permitir otra posibilidad. Y entonces sí creo que toca reconocer la operación del ejército y el servicio que prestaron, pues, al país, las personas que fallecieron y todas las que participaron. Y bueno, eso me parece, porque estamos viendo la dimensión
que hemos permitido que crezca Nemesio Ceguera. Carmen. Pues ahí está, Maridalia, gracias por estar aquí y contarlo. Buen día. Muy buen día, Carmen, a ti y a tu audiencia. Hasta Un luego. abrazo, gracias por estar aquí.